Muy buenas tardes, apreciados hermanos. En este día vamos a comenzar una aventura maravillosa, una aventura espiritual que nos llevará a través de las páginas del libro de Daniel, uno de los libros proféticos más pequeños de toda la Biblia, pero quizás el libro más importante para este tiempo. No quiero alargar mucho la introducción, pero sí quiero invitarte a que participes con nosotros en cada uno de estos días de aventura para que tú seas bendecido, al igual que nosotros, al estudiar este libro profético maravilloso, en el cual Dios nos da la luz necesaria para que tú y yo alcancemos la estatura que Jesucristo quiere que alcancemos para este tiempo. La madurez y la capacidad de poder también ser instrumento suyo para la salvación de nuestros hermanos. Bienvenidos a esta aventura a través del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Vamos a tener una oración antes de comenzar. Bendito Padre, te damos gracias porque en esta hora vamos a comenzar esta aventura espiritual, a estudiar el libro de Daniel. Permite que tus palabras sean poderosas, de manera tal que nuestros corazones sean transformados de una vez y para siempre. Muéstranos tu luz para que tu pueblo pueda caminar seguro hacia la ciudad eterna. Permite que en esta hora tú nos tomes de tu mano y seas tú quien nos enseñes el camino por el cual debemos andar. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, mis hermanos, el libro de Daniel nos muestra una lectura apasionante. El libro de Daniel tiene características que debemos resaltar. El libro de Daniel nos muestra una guerra entre dos ciudades, Jerusalén y Babilonia. Pero más que una guerra entre dos ciudades, el libro de Daniel nos muestra una batalla entre dos religiones. La religión de Jerusalén, o la religión verdadera de Dios, y la falsa religión, o la religión de Babilonia. El capítulo de Daniel comienza con la derrota parcial de Babilonia, la religión falsa, sobre Jerusalén, la religión verdadera. Pero el libro de Daniel termina con una victoria definitiva y rotunda de Jerusalén sobre Babilonia, es decir, la verdadera religión sobre la religión falsa. Después de esta breve introducción, vayamos al capítulo 1 del libro de Daniel y tratemos de descubrir las maravillas que este capítulo tiene para nosotros y para este tiempo. Dice el versículo 1: En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Nosotros, los adventistas del séptimo día, entendemos que esto ocurrió en el 605 antes de Jesucristo. Hay grupos religiosos que dicen que no, que nosotros estamos equivocados, porque en ese tiempo todavía Nabopolassar estaba vivo. Así es que Nabucodonosor no podía ser el rey de Babilonia e invadir entonces a Jerusalén. Pero lo que ellos ignoran es que en aquel tiempo los reyes tenían que ir al frente de sus ejércitos para ir en batalla y realizar las conquistas que anhelaban. Por ese tiempo Babilonia quería dejar de ser ya un reinado local para convertirse en un imperio mundial. Pero su rey, Nabopolassar, aunque estaba vivo, era un rey viejo y enfermo. Y tuvo la brillante idea de hacer corregente con él a su general más brillante. Un hombre que era un arquitecto maravilloso, pero un estratega militar como pocos ha conocido la historia. Este general no era otro que su primogénito, su hijo, Nabucodonosor. Por eso es que la historia se registra y confirma la palabra de Dios, porque en ese tiempo Nabucodonosor era corregente con su padre Nabopolassar, y esto le daba el derecho de ir al frente de los ejércitos para pelear por estas expansiones que ya necesitaba. Ahora el versículo 2 me dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Yo tengo que detenerme acá porque esta es una declaración con la cual yo siempre tengo algún tipo de problema con los escritores bíblicos. Claro, yo entiendo que ellos son humanos y que realmente es muy difícil
trasladar desde el lenguaje celestial inspirado al lenguaje humano para que nosotros podamos entender todo lo que Dios quiere que entendamos en esta hora. Pero lo cierto es que no estoy de acuerdo en que el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Quiero decirte algo en este mismo instante. Dios, el Dios que te voy a presentar durante estas jornadas, jamás entregará a uno solo de sus hijos. ¿Qué pasa? Esta es la manera en que el escritor bíblico entendió que se había producido el asunto. Pero lo que no dice el escritor bíblico es que los hombres de Jerusalén, el pueblo de Dios, se había vuelto rebelde a la voluntad de Dios. Y cuando usted le dice a Dios, sal de mi vida, aléjate, no quiero tu presencia, junto con la salida de su presencia, también se van sus bendiciones y su protección. Tenemos un ejemplo tremendo allá en el capítulo 21 de Números, donde dice que el pueblo murmuró contra Dios, se rebeló contra Dios, y dice que Dios envió serpientes ardientes o venenosas, y murieron cerca de 32,000 israelitas en el desierto de Sin. Da a entender como que Dios tiene un baúl o un cuarto lleno de serpientes venenosas, listas para cuando su pueblo se rebela, abrirlo y castigarlo con ellas. Pero no es así. Usted puede ir hoy precisamente al desierto de Sin y se va a percatar que es el desierto con mayor población de víboras, de serpientes venenosas de todo el planeta. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que mientras el pueblo iba en comunión con Dios por el desierto, ninguna de estas serpientes se atrevían a morderlos, a picarles, a envenenarles. Pero cuando estas personas le dijeron a Dios, ya no queremos que nos sigas guiando, queremos ir solo por este desierto, ahora quedaron sin la protección de Dios. Quedaron a merced de estos reptiles y empezaron a morir por cantidad. Esa no era la voluntad de Dios. Fueron ellos quienes se rebelaron. Entonces, ¿qué pasó aquí en Jerusalén? Pues el pueblo de Dios se hizo rebelde a su Dios. Pues quedaron bajo el poder del enemigo y tuvieron que pagar las consecuencias. Y dice el versículo 2, continúa diciendo, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de su Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Yo veo aquí un exilio de usurpación. Y te pregunto, ¿por qué precisamente allí, a la llanura de Sinar? Tendríamos que ir al capítulo 11, ¿recuerdas? Donde se habla de la torre de Babel. Dice que precisamente esos rebeldes llegaron a cierto lugar en Mesopotamia, precisamente la llanura de Sinar, y allí decidieron establecerse. Ese es el origen de Babilonia, que significa confusión. Y allí ellos trataron de construir una torre en desafío al poder y la voluntad de Dios. Y allí Dios confundió sus lenguas. Y por eso es que se llama Babilonia, porque Dios les confundió en ese lugar. Así que precisamente este texto me está diciendo que ahora Babilonia quiere usurpar, quiere tomar todo con lo que se adora en Jerusalén y llevarlo allí al lugar falso de adoración, donde hay también un falso Dios que se adora, pero a la manera que se adora a Jehová. Dice el versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos. ¿Escuchaste bien? Ahora Babilonia no solo se quiere llevar los utensilios con los que se adora en Jerusalén. Ahora también quiere llevarse a la juventud de Jerusalén, a la juventud del pueblo de Dios. Es de un interés profundo del enemigo llevárselo a la confusión, llevárselo a Babilonia. Ahora, ¿por qué Babilonia quiere llevarse todavía hoy a nuestros jóvenes? Pudieras llegar a tu congregación y contemplarlos, porque son bellos. Todos en la iglesia son bellos. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? Pues sí, mira, lo dice el texto. Dice que esos muchachos en quien, versículo 4, en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer.
enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Quiero que sepas, en primer lugar, que los que adoran a Dios son hermosos. ¿Sabes por qué? Tenemos buen parecer. Porque cuando venimos a Cristo y nos entregamos a Él, Cristo empieza ahora a moldear nuevamente su imagen en nuestro rostro. Y los rasgos del pasado, del pecado que cometíamos o practicábamos en el pasado, va desapareciendo de nuestro rostro. Y nosotros empezamos a adquirir la fisonomía de Jesucristo. Por eso es que cada día vamos siendo más hermosos, en la misma medida en que nos comunicamos y nos relacionamos con nuestro Dios. También hay algo interesante. Dice que también quiere a estos muchachos en Babilonia, porque estos muchachos son sin tacha y enseñados en toda sabiduría. Solo en Jerusalén, en el pueblo de Dios, se enseña la Biblia literalmente sin adulteración. Es importante que vengas al pueblo de Dios para que veas cómo estudiamos la Biblia, directamente de cómo la mostraron los profetas. Y dice que también estos muchachos son codiciados por Babilonia porque ya están preparados para vivir en el palacio del rey. Babilonia quiere impedir que aquellos que ya estamos listos para vivir en la presencia del rey del universo podamos participar de esa maravilla. Por eso debemos cuidar a nuestra juventud. Por eso también debemos cuidar a nuestras hermosas congregaciones. Y ahora hay algo interesante. Dice que además a estos jóvenes se les cambiaron sus nombres. Yo quiero que entiendas algo. Babilonia siempre le va a cambiar los nombres a los jóvenes. Todo lo que se quiere llevar a Babilonia siempre le va a cambiar su nombre. Ahora yo te quiero preguntar, ¿sabes tú cuáles son los nombres que hoy Babilonia le está poniendo a tus hijos que logra arrebatarte? A esa muchachita que quizás se llama princesa de Jehová, ahora le pone prostituta, drogadicta. A ese varoncito hijo tuyo que puede ser llamado príncipe de Dios, ahora le quiere poner alcohólico, drogadicto, homosexual. ¿Te das cuenta los nombres que Babilonia tiene para tus hijos? ¿Te gustaría que tus hijos sean bautizados en Babilonia con un nombre de estos que le están poniendo? Yo quiero que te concentres en la vida de este joven. Pero cuando hablamos de Daniel, pensamos que es un héroe, que es un gigante. Y verdad que es un héroe, pero ni tan gigante. Es un muchachito de 17 años. Un muchachito que fue traído injustamente allí. Un muchachito que fue traído allí por los pecados de sus padres, no por sus propios pecados. Y te lo puedo demostrar. Míralo como lo dice en Isaías capítulo 37. Allí en Isaías capítulo 37 dice la escritura, hablando acerca de esa historia en la que Ezequías pues cometió el pecado aquel de robarle la gloria a Dios. Y mostrarle todos sus tesoros a los que vinieron, los embajadores que vinieron. Disculpa, es el capítulo 39. Dice allí en el versículo 7, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Daniel era un descendiente directo de Ezequías, porque él era de los príncipes en la corte de Jerusalén. Y ahora esa profecía que se le dio al rey Ezequías estaba pagándole en carne propia estos jovencitos de alrededor de 17 años. ¿Te das cuenta por los pecados de quién estaban estos niños acá? Por los pecados de sus padres. Yo quiero que tú entiendas también en esta hora que por los pecados que tú practiques, también Babilonia podrá llevarse cautivos a tus hijos. No creas que tus desobediencias y tus rebeldías solo te afectan a ti. Afectan tu matrimonio, tu familia, tus hijos, a todos los que te rodean, incluso a tu congregación. Porque somos parte de un cuerpo y cuando alguien está enfermo, enferma al resto del cuerpo.
Ahora pongámonos en la piel de este niño de 17 años. Cuando vio a Jerusalén sitiada, como era un niño de fe, se reunió seguramente con sus 3 amigos. Y esos 4 muchachos empezaron a orar. Dios mío, que no nos venzan en esta batalla. Pero Dios parecía que estaba sordo. Los derrotaron. Seguramente fueron y se escondieron estos muchachos en aquellos escondites que conocían desde la niñez. Y allí en ese lugar escondido rogaron a Dios nuevamente. Dios mío, que no me atrapen, que no me encuentren. Pero Dios una vez más parecía que estaba sordo. Y los atraparon, los encontraron. Ahora estos jóvenes quizás en su corazón pidieron a Dios, Dios mío, por favor, que no me lleven prisionero como esclavo a Babilonia. Y Dios, como si no escuchara a sus hijos, fueron llevados como esclavos a Babilonia. Y quizás estos jóvenes allí en Babilonia ya clamaron una vez más a Dios diciendo, Dios mío, que no me hagan eunuco. Pero sí, los hicieron eunucos porque la profecía lo dice. Serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Un joven de 17 años que lo que sueña es con tener una familia y tener hijos, ahora estaba imposibilitado porque los habían hecho eunucos por causa del pecado de sus padres. ¿Qué puede hacer un muchacho de 17 años cuando siente que su Dios se ha vuelto sordo? Hay alguien en este momento que está participando de este estudio y que siente que su Dios se ha vuelto sordo, que ora y su problema se agrava más. Si te está pasando eso, es porque tú también te encuentras como Daniel en el capítulo 1 de su vida. Sí, porque te voy a decir algo. El libro de Daniel solo tiene de vergüenza el capítulo 1. Porque a partir del capítulo 2, y lo vamos a estudiar en el día mañana, posiblemente el capítulo 2, nos vamos a dar cuenta que a partir del capítulo 2, Daniel es alguien que hace arrodillar delante de sí mismo a toda una nación y a los reyes más importantes del mundo en sus tiempos, y los hizo humillarse ante su presencia y ante su Dios. Es decir, que del capítulo 2 al capítulo 12 solo vemos gloria en la vida de Daniel. Así que si en este momento te sientes como Daniel, haz lo mismo que hizo Daniel para que tus días de gloria empiecen a venir a tu vida. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Pues sencillo. Dice el versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que el rey bebía, y que los criase 3 años para que al fin de esto se presentasen delante del rey. Y dice que entre todos estos, versículo 6, estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Hay algo interesante. Cuando Daniel escucha esta orden del rey, se revela de una manera pacífica, pero firme. Imagínate que llegó el general, el eunuco general, y se presenta ante estos jóvenes y les dice, muchachos, ustedes son unos privilegiados. El rey Nabucodonosor, su nuevo Dios, ahora les ha señalado comida de parte de él para que ustedes se sostengan en este nuevo reino. ¿Sabe qué estaban diciendo? Tristemente, en ese versículo 5 se usa la misma palabra para señaló, una palabra hebrea que se dice sera. Sera es la misma palabra que Dios utiliza en Génesis 1:29, donde le dice a su pueblo, de toda planta y de toda semilla os he hecho provisión para que se alimenten. Y ahora vienen con esa misma declaración el nuevo Dios de estos muchachos, el rey de la falsa religión, a decirles que él ahora, su nuevo Dios, ha hecho también provisión para un nuevo alimento. Y ahora Daniel se levanta y le dice a los babilonios, mira, me derrotaron, me encontraron, me trajeron como esclavo, me hicieron eunuco, me cambiaron el nombre, pero yo solo voy a alimentarme de la manera que mi Dios lo estableció en el principio. Qué manera tremenda de defender la fe de este jovencito. ¿Serías capaz tú de hacer lo mismo? ¿Te imaginas los problemas que se buscó este jovencito por tomar esa decisión? No solo con los oficiales, sino con los mismos judíos que estaban con él
y que de alguna manera habían cedido y estaban comiendo lo que el rey les había ordenado. Empezaron a juzgarlo quizás y decirle, nos estás poniendo la cosa muy fea a nosotros. Nosotros estamos aquí, el rey es tan bondadoso, debemos aceptar todo lo que él nos da. Pero este muchacho tenía principios bien establecidos. Este muchacho es el símbolo del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Porque el libro de Daniel, no lo olvides, es para el tiempo del fin. Y ahora Daniel le dice a este hombre, yo no voy a comer esa comida. Y ahora se atreve y mirándole a los ojos le dice, pruébame. Esto es algo interesante. Porque como si fuera poco lo que Daniel ya ha pasado con 17 años. Ahora Daniel se para frente a este hombre y le dice, pruébame. Para que veas que yo no le fallo a mi Dios. Y parece un asunto de locos. El Dios que no lo había escuchado, el Dios que parecía sordo para él, el Dios que no lo cuidó. Ahora Daniel, aunque no entendía bien lo que estaba pasando, él sabía de qué material estaba hecho su Dios y que era un Dios que valía la pena serle fiel. Y Daniel se para frente a este eunuco y le dice, pruébame para que tú veas que yo comiendo la comida de mi Dios voy a estar mejor que lo que ustedes quieren envenenar con esas comidas. Y déjame decirte que la prueba se realizó por 10 días. Y dice en el versículo 13, compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos como según veas. Y consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto, versículo 15, que el de los otros muchachos que comían de la provisión de la comida del rey. Sí, mis hermanos, habían alcanzado una estatura, un carácter estos muchachos a través de la prueba, porque eso es precisamente el propósito por el que Dios pone o permite que vengan pruebas a su pueblo. Las pruebas no son otra cosa que un pase de nivel. ¿Has visto a alguien que sin pasar una prueba pase del quinto al sexto? O que vaya del sexto o que vaya de la escuela elemental sin hacer pruebas a la middle school. ¿Has visto a alguien que de la middle school pase al high school sin hacer pruebas? ¿Has visto a alguien que del high school vaya al college o a la universidad sin hacer pruebas? Porque es que precisamente las pruebas son para subirte de nivel. Es interesante. Dios pone pruebas para que tú alcances la estatura necesaria, la capacitación necesaria para las responsabilidades nuevas que Él tiene para ti. Y ahora, cuando parece que Dios se había olvidado de estos muchachos, en el versículo 17 se aparece Dios. Y tú podrás decirme a mí, ¿ya para qué se va a aparecer Dios? Ya ese muchacho lo derrotaron, lo apresaron, lo trasladaron como esclavo, lo hicieron eunuco, le cambiaron su nombre, le establecieron una disciplina y un régimen. ¿Ya para qué va a aparecer Dios? Yo no sé si en esta hora tú me estarás diciendo, ¿ya para qué se va a aparecer Dios si mi hijo ya está en las drogas? Si mi matrimonio ya está deshecho. Pues ¿sabes qué? Dios sabe cuándo tiene que aparecerse en su vida. Ahora quiero que te diga algo más. ¿Sabes por qué Dios se apareció a estos muchachos? Pues Dios se apareció para lo único que sabe hacer Dios. Espero que el cielo no me lo tome como blasfemia esta declaración que acabo de hacer. Pero aunque yo te estoy diciendo que mi Dios es un Dios omnipotente, que mi Dios es un Dios omnisciente, mi Dios solo sabe hacer una sola cosa, y es dar. Y ya no sabía qué dar, que se dio a sí mismo en una cruz por ti, por mí, por nuestra salvación. Y eso lo confirma el versículo 17 cuando dice, y a estos 4 muchachos, a los 4 fieles, Dios les dio. ¿A qué se presentó Dios? Para darles. Ahora que Dios había visto que estos muchachos eran fieles, que podía probarlos y pasarlos a otro nivel, ahora Dios le da un nivel de inteligencia superior, de sabiduría superior para las misiones que Dios tenía para ellos en el futuro. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días de los cuales había dicho el rey que los trajese al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor.
Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y dice el versículo 20, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos y sabios que habían en todo su reino. ¿Cuántas veces eran superiores estos muchachos? 10 veces. Eso es lo que Dios hace con los fieles. Aquellos que guardan su pacto. Dice Isaías 58, 14. Yo los haré subir sobre las alturas de la tierra y les daré a comer de la heredad que he prometido a Jacob su padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. De eso se trata. 10 veces más grandes y más importante que cualquier otro sabio en la corte del rey. Pero la profecía más grande e impactante todavía está por llegar. Y usted dirá, ¿cuándo va a llegar? Si ya falta un solo versículo para que se termine el capítulo 1. Pero precisamente en ese capítulo está precisamente la profecía más importante de este capítulo. Dice allí en el versículo 21, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Y tú dirás, ¿qué tiene de importancia eso? Quizás fue que no entendiste lo que leí. Voy a volvértelo a leer. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿De qué me está hablando aquí? Bueno, primero tenemos que entender que el libro de Daniel es un libro profético. Así que tendremos que entender no solo todo el capítulo, sino también este texto de manera profética. Daniel simboliza a la juventud y a la iglesia de Dios del tiempo del fin. Pero Ciro significa a alguien. Significa o simboliza o es tipo de Jesucristo el libertador. ¿De qué estoy hablando? Podemos ir rapidito allí al libro de Isaías, capítulo 45, para que te des cuenta de quién es Ciro y cómo lo llama Dios, para que te des cuenta que toda la profecía encaja de esta manera. Isaías, capítulo 45, y quiero leerte antes del 45, vamos a empezar del versículo último del capítulo 44. Recuerda que estos capítulos y versículos, la numeración la pusimos de luego, pero que al principio era una sola carta. Dice allí en el versículo 24 de Isaías 44, que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo será fundado. Es decir, Ciro era el instrumento que Dios tenía para restaurar a Jerusalén y al santuario. Pero todavía hay más. Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido Ciro. ¿Sabe cómo lo llama Dios allí? La palabra hebrea para ungido es Mashiach, el Mesías Ciro. Así que Dios estaba viendo en Ciro un tipo del verdadero Mesías. Entonces ahora podemos volver al versículo 21 y vamos a volverlo a leer. Y dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Ese texto me está diciendo que aquellos que decidan apartarse de la contaminación, que aquellos que propongan como Daniel de corazón en este tiempo de corrupción política y moral, apartarse de la contaminación, no solo tendrán un mensaje poderoso que transformará el corazón de los reyes más impetuosos de este mundo, sino que con sus ojos verán venir al Salvador, al verdadero Mesías, Cristo Jesús. Este capítulo 1 es tipo del tiempo del fin, donde el pueblo de Dios, como en el capítulo 1, aparentemente está derrotado. Pero es un pueblo que, a pesar de aparentar que está derrotado, es un pueblo que decide alimentarse como Dios lo estableció en el principio del libro de Génesis. Y es un pueblo que decide que la fidelidad a lo que Dios ha establecido está por encima de cualquier comodidad en este mundo. Este pueblo del tiempo del fin será quien verá como parte de los 144,000 al Salvador Cristo Jesús, al verdadero y legítimo Ciro, para buscar a su pueblo, para llevárselo de este mundo de pecado y corrupción, para que nunca más tenga parte con ellos el pecado. A Daniel
pudo ver con sus ojos al tipo del Mesías. Daniel te simboliza a ti hoy. Daniel me simboliza a mí. Propongámonos de corazón, apartarnos de la contaminación, y nuestros ojos verán al Rey venir en la gloria de su majestad. Dios te bendiga en esta noche. Tengamos una oración para terminar. Bendito Padre, te damos gracias por las maravillas que muestras en este capítulo 1 de Daniel. Te pedimos, oh Dios, que todas las enseñanzas que hemos aprendido hoy las pongamos por práctica en nuestros corazones, y que propongamos desde nuestro corazón, como Daniel, apartarnos de la contaminación, para que seamos tus instrumentos poderosos en este tiempo en que debemos dar el clamor de la medianoche. Y queremos además que nos premies como a Daniel, para que nuestros ojos vean verte venir en gloria. Padre eterno, danos el privilegio de ser usados por ti, de estremecer este mundo y de compartir la gloria, de ver a nuestro Salvador venir a buscarnos, para irnos con Él por toda la eternidad. Bendice a mis hermanos que han participado de este estudio. En el nombre de Jesús. Amén.